Buenos días a todas. Os queremos agradecer primero a todas a que hayáis venido. Hoy vamos a tratar uno de los temas más urgentes y graves y que conciernen a la humanidad entera, que es la crisis climática. Desde Amnistía nos preocupa mucho este tema, ya que supone una violación de muchos derechos humanos, además que acentúa las injusticias que sufren los grupos más discriminados. Hemos estado realizando actividades relacionadas con el tema, como recogidas de basura. Tenemos una campaña de recogida de móviles que es para reutilizar el coltán, que supongo, bueno, algunas sabéis que su extracción requiere de una explotación de recursos materiales y de un montón de sufrimiento. Y también vamos a tratar Carmen va a tratar un caso que lleva Amnistía, que es el caso de los indígenas de Assimpome. Y bueno, ahora vamos a pasar a presentar a las ponentes, que bueno, vais a contarnos un poco qué es lo que hacéis desde vuestras respectivas organizaciones. Y primero tenemos aquí a Paula Ortega, que es de Rebelión Científica, a quien queríamos dar un especial agradecimiento, ya que en el último momento ha podido venir, porque la persona que iba a venir pues no podía. Y después a Laura Revolt de Greenpeace y a Carmen Cuesta de Amnistía. Bueno, buenos días. Muchas gracias, chicas, por invitarme y vamos, un placer. Cuando Víctor me dijo que no podía venir, me pareció importante que hubiese alguien, ¿no?, de Rebelión Científica para también aportar un poco a la mesa. Rebelión Científica es un movimiento ciudadano que nace básicamente de la necesidad de hacer algo. Es un grupo de personas de la comunidad científica y académica que estamos en nuestros despachos generando datos sobre la situación climática que vivimos, sobre la pérdida de biodiversidad, y que hay un momento en el que decimos, no puede ser, tenemos que hacer algo más aparte de dedicarnos profesionalmente a ello. Y de ahí nace Rebelión Científica. No deja de ser un movimiento como puede ser Extinction Rebellion, que quizá os suene, o Futuro Vegetal. Es un movimiento de desobediencia civil no violenta, esto es súper importante, que lo que busca es concienciar, activar a nuestros gobiernos para poder tomar medidas serias para frenar la situación de crisis en la que estamos viviendo. Es un movimiento que, a pesar de que, como digo, nace, o la mayoría de los que estamos dentro somos personas de la comunidad académica, realmente puede estar todo el mundo. Lo único que hace esto es que nos da como un poco más de credibilidad. Yo lo pongo entre comillas porque evidentemente para mí todas las asociaciones de este tipo tienen credibilidad, pero ya sabemos que hay mucha gente que las desprecia, ¿no?, y dice, estos son ecologistas que no tienen ni idea. Al final lo que hacemos nosotros es decir, no, la ciencia nos avala, tanto a nosotros como al resto de asociaciones que están aquí con nosotras, y que todos vamos a por lo mismo, que es intentar frenar la crisis climática en la que vivimos. Pero es un movimiento para todas. O sea que, bueno, luego iremos hablando, pero si al final de la charla alguna siente que le apetece aportar o implicarse más, pues súper bienvenidas. Hola. Bueno, aquí. Bueno, de nada, muchas gracias por estar aquí en este espacio, que además a mí me hace especial ilusión como persona que es de San Lorenzo. Entonces, este espacio me resulta muy agradable y poder colaborar con el grupo del Juan de Herrera, que también ha sido mi instituto. Y bueno, yo vengo de parte de Greenpeace, organización en la que llevo participando más de 8 años. Greenpeace es una ONG internacional que lleva muchos años trabajando en la defensa del medio ambiente desde un punto de vista de medio ambiente y de pacifismo. Es una organización que, al tener una visión global, siempre actúa con pensamientos más internacionales a través de la crisis climática, defendiendo espacios que a lo mejor no tienen personas que viven físicamente para poder actuar o defender esos intereses. Y en los últimos años, sobre todo, centrados en la crisis climática que estamos viviendo y siempre actuando desde una perspectiva de la denuncia, poniendo y visibilizando aquellas realidades que, por intereses económicos, no están a la orden del día y que se vulneran los derechos de las personas, del medio ambiente y de todos los entornos. Es una organización que lo que hace es, por un lado, primero investiga, busca y luego después denuncia. Nosotros también trabajamos a través de la acción directa no violenta
igual que las compañeras de Rebelión Científica o estos grupos que han ido surgiendo en base a la necesidad de que la sociedad necesitamos de que se nos oiga, de que se nos escuche, de que se ponga en realidad en marcha todos los planes que se necesitan. Entonces, bueno, desde Greenpeace también se hace como una labor previa de investigación, de buscar informes, de dar respuestas antes de llegar a la última escala que tenemos, ¿no? que es la denuncia. Siempre ha habido una previa una interlocución con todos los actores implicados para ver qué acuerdos podemos conseguir, pero en la mayoría de los casos siempre tenemos que recurrir a la denuncia pública para que bueno, pues la sociedad seamos conscientes de lo que está sucediendo y siempre desde el punto de la no violencia. Es una organización igual que siempre está basada en los informes, en el respaldo, para que todo lo que digamos se vea que tiene posibilidad, que no es simplemente un no porque no, sino que todo está basado en hay una solución o hay una alternativa que es posible, que es real. Lo único que hay que hacer es bueno, tener el interés y el esfuerzo por cambiarlo, sobre todo desde las grandes corporaciones, que las políticas realmente sean eficientes, porque, bueno, ahora lo hablaremos en la sesión, pero estamos en un momento de una crisis ecosocial que va más allá de una crisis climática, porque nos afecta a las personas en el modelo de vida, en cuanto a la calidad de vida, a la dignidad, nuestra integridad, y que tenemos que ponernos a actuar de manera inmediata, porque realmente tenemos mucho en juego. Y lo mismo que comentaba Paula, si alguna persona estáis interesadas, Greenpeace también tiene voluntariado en Madrid, no tanto en la sierra, pero sí en el centro de Madrid. Hacemos muchísimas actividades de cara un poco a la visibilización en espacios públicos, trabajo. Entonces, cualquier persona que esté interesada en dar un paso más allá, como involucrarse, por supuesto, después podemos hablar y estaremos encantadas. Hola, yo soy Carmen Cuesta, soy activista de Amnistía Internacional del grupo local de Villalba y también tengo algo que ver con el grupo escolar del Instituto Juan de Herrera. Me han dicho que explique lo que es Amnistía Internacional. Es una organización no gubernamental que se ocupa de la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, por eso es internacional. Nos tomamos la injusticia como algo personal y he de decir que salvamos vidas. Y bueno, me gusta decirlo, salvamos alguna vida, no todas las que quisiéramos, y mejoramos situaciones de personas que sufren. El lema de Amnistía Internacional es que el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Y entonces, bueno, pues voy a hacer como vosotras, voy a hacer publicidad. Nos reunimos en el instituto con el grupo escolar todos los viernes al salir de clase a las 2:30 de la tarde. Es muy emocionante ver cómo chicos y chicas, en vez de irse al fin de semana, se quedan dándolo todo ahí, cada semana. Y en el grupo local de Villalba, que hacemos un trabajo de activismo muy profundo y muy activo, muy agotador muchas veces también, pero con muchas ganas, estamos los jueves alternos en el centro de juventud que hay al lado del Decathlon, enfrente del Carrefour. Mira, estoy haciendo propaganda. Y estáis invitados. Es un grupo de verdad muy interesante. Y de momento no voy a decir más, que ayer me dijeron que no me enrollara mucho, pues ya está. Pues muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Paula, Laura y Carmen. Ahora vamos a pasar a explicaros un poco cómo va a ser el acto. Y es que en Amnistía siempre intentamos mejorar las actividades para que cada una sea mejor que la anterior. Así que el objetivo de hoy es que sea lo más dinámica posible y conseguir que todas y todos podáis participar en algún momento. Así que vamos a comenzar con 2 dinámicas que os vamos a explicar ahora, que involucran a todo el mundo. Y luego Carmen nos va a hablar sobre la comunidad indígena de Simpome de Colombia, que es el principal motivo por el que hemos organizado esta charla, y nos va a poner un vídeo. Y después vamos a comenzar la entrevista a las 3 ponentes, en la que les vamos a hacer preguntas y nos van a contar cada una lo que sepa. Y después todo el público puede compartir sus reflexiones, pensamientos o preguntar cualquier duda que os haya quedado. Así que comenzamos, si te parece, Ana, con la explicación de la primera dinámica. Muy bien, pues para introducir el tema de la naturaleza y del medio ambiente, hemos planteado 2 dinámicas. La primera es, vais a utilizar los post-its que os hemos dado al inicio, pero consiste en que primero os queríamos pedir a todas que cerréis los ojos, nosotras también lo vamos a hacer, así que cerréis los ojos y
y que penséis en un momento lo que significa la naturaleza para vosotras. ¿Qué sentimientos, qué sensaciones, qué cosas sugiere? Hay gente mirándome todavía, así que cerrar los ojos. Vale. Pueden ser imágenes, olores, lo que sea. Muy bien, pues si queréis los podéis ir abriendo. Y en el post-it os queríamos pedir que plasmaseis lo que queráis de esta experiencia que habéis tenido. Pues palabras, imagen, un dibujo, una florecita, lo que sea. Porque luego estos los queremos colocar en un mural. Si alguna no quiere que pongamos el suyo, pues cuando pasemos a recogerlos que no nos lo dé y ya está. Pero agradeceríamos mucho saber qué es lo que habéis sentido. Muchas gracias. Y si alguien no tiene papel, os podemos repartir. Así que, como nuestra intención es que participemos todos, aunque luego no hace falta compartirlo, pero sí que si alguno no tiene papel, aquí tenemos de sobra, así que decidlo y ya está. En el otro papel que os hemos dado junto con el post-it, la intención es que al final de la charla nos digáis un poco alguna opinión, alguna crítica, cualquier cosa que opinéis sobre cómo hemos organizado el encuentro, porque mediante esta medida que tomamos conseguimos que cada actividad sea mejor y las vamos mejorando. Así que si alguno quiere contarnos un poco una opinión o cualquier comentario, esa es en el otro papel. Pues bueno, esperamos que ya hayáis escrito algo o dibujado algo y si no, lo vamos a recoger luego, así que aún tenéis tiempo para pensar, no pasa nada. Y vamos a empezar a contaros la segunda dinámica y para ella van a participar el resto de nuestras compañeras de Amnistía que tenemos aquí. Consiste en... van a contaros unos ecomensajes, la mayoría los hemos sacado de Greenpeace como fuente, y así que adelante, chicas. La situación es mala y está empeorando. El cambio climático provocado por la humanidad se está acelerando e intensificando. Es profundamente injusto que las personas que menos responsabilidad tienen en la crisis climática sean las que más lo están sufriendo. Y lo peor está por venir. Con las políticas actuales vamos camino de riesgos mucho más altos que los actuales y de pérdidas irreversibles. Todavía podemos cambiar de rumbo, podemos cambiar las acciones que estamos haciendo por unas mejores incluso. Todavía podemos parar la mitad de las emisiones globales y podemos crear un nuevo sistema para proteger la biodiversidad y apoyar a quienes se impliquen por ello, por ejemplo, las comunidades indígenas. Todo esto con la financiación que la vamos a conseguir. Lo que hagamos sí que importa. Queremos soluciones reales, no falsas soluciones ni retrasos. No necesitamos cambios poco a poco, sino cambios transformadores. Todos los sectores y todas las manos deben actuar ya. Gracias, Ángela, Ana y Olivia, por ponernos un poco en situación. Queríamos utilizar estos mensajes como introducción al tema
Y ahora damos paso a Carmen, que nos va a hablar sobre la comunidad indígena. Bueno, voy a hablar de la comunidad indígena Seimpome de Colombia, que defendemos tanto el grupo local de Villalba como el grupo escolar del Instituto Juan de Herrera. Y, como han dicho antes, es una situación grave de vulneración de derechos humanos la que están sufriendo. Pero antes querría hablar de qué son pueblos indígenas. Estamos hablando de que hay 5.000 pueblos indígenas diferentes. Están repartidos a lo largo, en todos los continentes, en 90 países. Son 476 millones de personas. Eso es el 5% de la población mundial, el 5%. Y, sin embargo, albergan el 80% de la biodiversidad del planeta, lo que demuestra que las comunidades indígenas saben hacerlo bien. Y sus tierras siguen manteniendo toda la riqueza de minerales, la riqueza de bosques, la riqueza de pastos. Pero eso que es un tesoro para la humanidad es su maldición, porque es ambicionada por empresas que no tienen ningún interés en que se siga manteniendo la biodiversidad. Además, claro, hay que saber que los pueblos indígenas dependen de la tierra para subsistir, pero no a lo mejor como el pensamiento que podemos tener desde aquí, desde Madrid, ¿no? Sino que es que su modo de vida, su cultura, dependen intrínsecamente de la tierra, del cuidado de la tierra. Y el cambio climático está afectando a las comunidades indígenas, a todas esas que he dicho que existen, en sus derechos humanos. En el derecho humano a la vida, en el derecho a la salud, en el derecho al agua y a la alimentación, en el derecho a la subsistencia y a una vivienda adecuada, como veis ahí. Eso que podemos imaginarlo está agravado además porque se vulnera tremendamente el derecho a la tierra. El derecho a la tierra está reconocido por la legislación internacional y por muchas normativas nacionales. Y, sin embargo, los pueblos indígenas en todos los continentes, conocemos casos en América del Norte, en Oceanía, por supuesto en América del Sur, en África, donde el derecho a la tierra de estas personas se está conculcando. Tienen además verdaderos problemas porque no tienen acceso a recursos legales muchas veces ni financieros para poder hacer frente a su necesidad de lucha, de reclamación. Tienen conflictos graves, gravísimos con empresas que tienen muchas veces pistoleros a sueldo que están amenazando, hostigando y matando, como os voy a contar ahora. Y muchas veces las comunidades indígenas, por no tener que sufrir todas esas amenazas, se ven abocadas a marcharse a la ciudad o son obligadas a marcharse a entornos urbanos donde no pueden sobrevivir. Se les ha aportado de su medio de vida, de su cultura, de sus medicinas naturales, de su alimentación, de su existencia, más o menos, ¿no? Quería mostraros este cuadro, que a mí me estremece. Es el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, y se refiere a las víctimas indígenas del año 2022. Estamos hablando del año pasado. Está repartido por trimestres, donde pone aquí IT es número romano. Es un primer trimestre, segundo trimestre, tercero, cuarto trimestre y el total. Me verá la cifra del total aquí abajo. 453.018 víctimas indígenas en Colombia por distintas causas. Por confinamiento, a veces se les recluye, no se deja que salgan de ciertas zonas donde se les obliga a estar. Desplazamiento forzado masivo, hostigamiento, amenaza, abandono estatal, derecho a la educación y esta franja, por no leer todo, esta franja que os he señalado en rojo,
297 homicidios de indígenas en el año 2022. Pero si enseñáramos las cifras de los años anteriores, recordáis que en 2016 se firmaron los acuerdos de paz en Colombia después de decenios de lucha entre la FARC, las guerrillas. Bueno, pues desde 2016 cada año ha habido un centenar o dos o casi tres de homicidios en Colombia. Y la violencia va sobre todo contra líderes y lideresas, porque claro, son gente peligrosa, porque son quienes llevan la voz, quienes molestan a las empresas y a los gobiernos, al anterior gobierno de Colombia. Bueno, pues de esa cifra altísima de homicidios de la que estoy hablando, un 70% tienen que ver con el derecho a la tierra. Por eso nos parece una situación muy grave. Hablo ya en concreto de la comunidad indígena a la que defendemos, ASEINPOME. Es un nombre muy raro, nos cuesta trabajo haberlo aprendido, pero son siglas, es un acrónimo de Asentamiento Indígena El Porvenir en el Meta. El Meta es este departamento, ¿lo veis ahí cómo lo señalo? Este departamento sale vale, en Colombia. Y esta estrellita que os he puesto ahí es donde está esta comunidad, en el municipio de Puerto Gaitán. Es el departamento del Meta que está bañado por el río Meta, que es un río muy caudaloso, hay ríos muy caudalosos en Colombia, y es una zona fértil, muy ambicionada, como un gran granero para el país. Y aquí, bueno, las fotos que voy a poner son fotos contrastadas de Amnistía Internacional de esta comunidad a partir de ahora. Las anteriores no son todas de la comunidad ASEINPOME. Estamos hablando ahora mismo de 42 familias de la etnia Sicuani Cubeo que reclaran legalmente su territorio ancestral. Este territorio era suyo durante siglos, pero en los años 80, en 1987, tuvieron que abandonar por los enfrentamientos entre grupos armados. Pudieron volver después, un tiempo, pero en el año 2000 otra vez se vieron obligados a marcharse. A lo que he dicho antes, a una exclusión social y vital de lo que es su esencia. En el año 2013 murió un empresario, Víctor Carranza, aquí lo tenéis, un hombre muy poderoso, el esmeraldero lo llamaban porque tenía un gran negocio de esmeraldas, se decía que tenía la esmeralda más grande del mundo, y había ocupado la tierra para explotación ganadera, una superexplotación ganadera. Murió en 2013, pero su familia decía que las tierras eran de ellos y que ahí se quedaban. En 2014 hubo una legislación especial en Colombia reconociendo el derecho de los pueblos indígenas al territorio ancestral. Y aprovechando eso, la comunidad ASEINPOME decidió regresar a Puerto Gaitán y recuperar el asentamiento del Porvenir. Y ¿qué pasa? Que no tienen todavía una legislación en sus manos, aunque sí que se han dado ciertos informes de que sí, de que tienen derecho, todavía siguen luchando. Pero mientras luchan, están sometidos a lo del cuadro ese que os he enseñado antes. Hay asesinatos, hay incendios de sus casas, hay matones por las calles que amenazan, hay allanamientos de moradas, hay miedo, hay mucho miedo. Ellos dicen, los pueblos indígenas, Sicuani y Cubeo, somos invisibles para el gobierno colombiano. Las autoridades no nos han protegido ante los ataques y las amenazas que hemos sufrido durante años. Pero más que lo que yo os cuente, hemos pensado que queremos que lo cuenten en directo.
Entonces, también, aparte del grupo de Villalba y del grupo escolar del Juan de Herrera, defienden este caso en el grupo local de Palencia, de Amnistía Internacional, y también en Noruega. Y en Noruega pudieron ir en otoño, en el último otoño, allí a estar con estas personas y grabaron este vídeo. Bueno, luego comentáis si queréis cómo es. El que habla es Joel Chipiaje, que es esta persona de la fotografía, y dura 3 minutos nada más. ¿Apagamos las luces para que se vea bien? Han sido amenazados de muerte, han sufrido intentos de secuestro, han incendiado sus casas y cosechas, ha habido asesinatos. Amnistía Internacional ha viajado a Colombia para apoyarlos. Son la comunidad indígena Asseï-Pome. Y eso a uno le duele mucho, ¿cierto? Nos viola nuestro derecho así como indígenas que somos. Solo desean vivir en paz donde han vivido siempre, pero no pueden hacerlo porque grupos armados quieren sus tierras. Desgraciadamente, esta es una situación común para los pueblos indígenas en Colombia. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos tierra? Perderíamos nuestra tradición, nuestra cultura, no valíamos nada como indígenas, no nos reconocen como indígenas. Los niños perderían la educación, como el origen se diría eso, si no hubiéramos tenido territorio. Yo nací en medio de un desplazamiento. Mi padre caminó de miedo, luchando por nuestros antepasados y lo que ya no están. Perdón por estas lágrimas. Estas lágrimas son de fuerza, del valor que seguimos nosotros defendiendo y luchando. Venía persona a dispararnos. Teníamos miedo, ¿cierto? Por eso este collar lo utilizamos para nuestra defensa, nuestra espiritualidad, ¿cierto? En venir a quemar nuestra vivienda, a tumbar nuestros cultivos, a mandar a alguien a amenazar a nuestro papá, mamá, niño, o a uno como líder. Entonces nosotros tenemos que protegernos espiritualmente para que no nos pase nada. El mayor sueño que tengo yo es de estar con mi familia en paz. Bueno, de esto estamos hablando y de lo que tiene que ver con la biodiversidad. Amnistía Internacional, respecto a los pueblos indígenas, defiende su conocimiento del medio natural y vital para proteger el medio ambiente y abordar el cambio climático, y además apoya la reclamación de sus tierras ancestrales y exige a los estados leyes para proteger sus tierras, sus culturas y sus medios de sustento, y que cumplan la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007, en la que Amnistía Internacional también intervino, para que se respete y se pida siempre un consentimiento previo, libre e informado respecto a cualquier decisión sobre estas comunidades.
Y no sé, bueno, aquí está Laura, la noto respirar así un poco, bueno, que se nos encoge un poco el espíritu, a mí por lo menos. Y entonces, ¿qué podemos hacer desde aquí? Bueno, pues el grupo escolar el año pasado diseñó estas preciosas postales para mandar ánimo a esta gente. Estamos teniendo dificultad para hacérselas llegar, pero estamos juntando todas en todos los actos que hacemos. Entonces, tenemos algunas allí todavía, por si queréis mandar mensajes de ánimo a estas personas que estamos intentando que les llegue. También se puede firmar una petición online, la que han subido la agrupación de Amnistía de Noruega, está ahí. Si os metéis en Amnistía Noruega, ponéis Amnesty Noruega y buscáis indígenas, os va a salir directamente y veréis el vídeo este. O también se puede enviar una carta a la Unidad de Restitución de Tierras, que es la que tiene paralizado todo el informe para que se les dé por fin el derecho legal a la tierra. Tenemos cartas allí para que se puedan firmar y ya sé que algunas personas ya la han firmado. Por otro lado, tenemos aquí una pancarta que hemos hecho para darles ánimo. Entonces, nos gustaría al final hacernos una foto todo el mundo y que la subiéramos a las redes sociales para ver si puede llegarles, porque tenemos algunos contactos por allí que quizá puedan hacérselo llegar, que aquí en Madrid, que en España, hablamos de ellos y nos importan. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por la presentación y por el vídeo. Ahora vamos a pasar al turno de las preguntas que os vamos a ir haciendo. Y lo primero que os queríamos preguntar es sobre vuestra herramienta de actuación, sobre cómo realizáis el activismo desde cada organización y hacia quién va dirigido. También nos gustaría saber que nos expliquéis un poco qué es el ADNV, que ya habéis utilizado y que hemos visto que lo usáis en vuestro discurso y que nos informéis sobre eso y que por qué lo utilizáis y por qué es importante. Hay como muchas preguntas, todas juntas. Por poner en contexto, creo que lo más fácil es empezar con qué es la acción directa no violenta. Al final, una acción es tomar parte, implicarte, que suceda algo. Directa es cuando nos estamos refiriendo a que nos estamos focalizando hacia las personas o el lugar donde se está, que está sucediendo un crimen, ¿no? Al final, donde se están violando derechos. Y no violento junto, que no violencia. La no violencia junta es un concepto que lo que hace es visibilizar que una de las herramientas que tenemos es el pacifismo, es mostrar calma hacia una violencia que se está ejerciendo. Entonces, es una herramienta tradicional que se han utilizado en muchísimos movimientos para reclamar derechos fundamentales básicos, tanto a nivel social como a nivel de derechos de medio ambiente. Por ejemplo, Gandhi es una de las herramientas que utilizó, las suffragettes, es un ejercicio que ha estado presente durante muchos años y que al final se ha demostrado que es la herramienta más eficaz, porque tratar violencia con violencia lo único que hace es escalar la situación y ver al final quién tiene, como se ve muchas veces en política, ¿no? En conflictos al final políticos, quién tiene las herramientas y quién ejerce más violencia. Eso al final nos lleva a un punto que no tiene solución y que realmente lleva a problemas drásticos. Entonces, el actuar desde la no violencia lo que demuestra es como una serenidad, una calma de estoy en contra de esto, lo estoy visibilizando, pero no estoy atentando como tú sí lo estás haciendo contra mí. Por eso, las organizaciones de desobediencia civil es nuestro principal eje. Que quede claro que no tenemos en contra a nadie, sino que lo único que estamos haciendo es visibilizar aquello que es básico, que es un derecho que se está violando y que no se está cumpliendo. Desde Greenpeace trabajamos el activismo desde hace muchos años, ¿no? Como que se ha ido transformando, pero también un poco como comentaba al principio, primero se localiza un conflicto, se localiza un problema, algo que consideramos que no se está bien. Somos una organización política y económicamente independiente. Esto lo que nos da la capacidad es de poder denunciar sin tener miedo a que haya intermediarios que nos puedan quitar la capacidad económica o que nos puedan de alguna manera disuadir, como en otros espacios ocurre.
el depender única y exclusivamente de personas socias que quieren aportar y que confían en la causa y que por pues, cuestiones de tiempo o de vida no pueden estar directamente implicadas, sí lo pueden hacer de manera económica y lo que hacen es dar las herramientas para que otras personas sí lo puedan llevar a cabo. Entonces, al ser económica y políticamente independientes, primero se hace una investigación, se hace una recopilación de informes para recabar toda la información necesaria, cuáles son todos los actores que influyen, cuáles son todas las consecuencias, cuál es la realidad. Ante eso se plantea un informe y se habla, como comentaba antes, con todos los actores implicados a nivel político, a nivel empresarial, a nivel social. Se hacen diferentes campañas, estrategias para que el mensaje llegue. Y una vez que todas estas herramientas están puestas encima de la mesa y no se ha logrado el objetivo, es cuando se llevan a cabo las acciones de desobediencia civil, las acciones como más visibles, que son al final las que salen en la televisión. Escaladoras de Greenpeace han descolgado una pancarta en ciertos espacios públicos, bloquean la entrada al ministerio, siempre dirigiéndonos a las personas responsables, que son las que tienen la herramienta de cambio o que son las que pueden, de alguna manera, interaccionar para poner fin al problema en concreto. Las personas que llevamos a cabo todas estas acciones somos personas voluntarias que lo único que estamos haciendo es, de alguna manera, también poner en riesgo nuestra libertad, porque muchas veces esto va a cuenta de multas administrativas, incluso por la vía penal, porque ahora los organismos políticos están viendo que cada vez hay más personas que estamos implicadas, que esto no va a parar, y entonces la herramienta que tienen es una contundencia penal, una contundencia económica de poner multas muy altas, también empezar a meter cuestiones penales. Entonces, claro, esto también implica como un riesgo, pero que las personas que estamos asumimos porque creemos que es la herramienta para que haya una seguridad básica y que aquellos derechos, como acabamos de ver, ¿no?, en el vídeo, que siempre lo tienes presente, ¿no?, pero cuando ves las imágenes y te hablan directamente, realmente es sobrecogedor. Y si no es de esta herramienta, hay otras muchas, pero las personas que estamos aquí confiamos en que es la manera de poder actuar para que poder conseguir todos estos cambios tan necesarios. Entonces, bueno, las herramientas que tenemos como dentro del activismo al final es denunciar y que cada vez más personas seamos conscientes de la realidad que está sucediendo, que está encamuflada, que los medios no tienen interés, que las empresas se encargan de esconder, que los partidos políticos no quieren llevar a cabo políticas contundentes porque implicaría que a lo mejor luego en las elecciones cortoplacistas, en esta mente que tenemos que solo estamos pensando en elecciones a 4 años, no quieren llevar a cabo cambios radicales que son lo que realmente se necesita. Entonces, pues visibilizar y que cada vez más personas veamos cuál es el foco, la raíz y poder empezar a cambiar. Bueno, Laura ha explicado súper bien qué es lo de eso, porque muchas veces se ven las siglas, ¿no? Es ADNV, Acción Directa No Violenta, que al final es la herramienta que utilizamos la mayoría. Yo creo que también hay una cosa importante, que es que mucha gente le genera mucho rechazo, ¿no?, esta desobediencia civil, ¿no? Es que ¿por qué no hay que hacer caso a las leyes? Bueno, es una manera de también retirar el apoyo al sistema, ¿no? Nosotros consideramos que el sistema no está haciendo las cosas bien, pues yo te retiro mi apoyo, entonces voy a hacer desobediencia civil, siempre, como decía Laura, no violenta. Y también hay mucha exaltación, ¿no?, con las acciones que se hacen, que siempre están muy, muy pensadas, muy calibradas. Hay mucho trabajo detrás de las acciones que se hacen para que de verdad el efecto no sea nocivo, para que de verdad la gente no salga perjudicada, que ¿no?, hay una especie de imaginario colectivo en el que se piensa que son 3 personas que han cogido y han dicho esta mañana pues vamos a tirar pintura aquí. No, para nada. O sea, hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás de cada una de esas acciones. Pero aún así hay mucha gente que se pregunta, ¿no?, que ¿por qué hay que recurrir a esto? Aparte de, efectivamente, que es la herramienta que se ha usado en luchas históricas, la jornada de 8 horas se consiguió gracias a acción no violenta, el voto de las mujeres se consiguió gracias a la acción directa no violenta. O sea, es necesario hacerlo para cambiar las cosas. Y bueno, a nosotros nos gusta mucho utilizar siempre un símil, que es, imaginaros que estáis teniendo una cena con vuestros amigos en casa, ¿no?, estáis tomando una copita de vino y entonces de repente yo subo a buscar más vino porque se ha acabado y veo que la habitación del fondo de la casa está en llamas. Y entonces yo bajo, ¿no?, y en vez de coger y decir, jo, que está en llamas, no, yo me vuelvo a sentar
y simplemente comento, no, bueno, está en llamas una habitación, pero yo me vuelvo a servir mi copita de vino y seguimos todos charlando. Y se acaban las aceitunas y entonces yo me levanto a por aceitunas y ya no solo está la habitación, sino que está todo el pasillo en llamas. Pero yo vuelvo a bajar y yo tranquilamente, ¿no? También se incendió el pasillo, pero todo bien, tal. Claro, a la tercera vez que yo vuelvo a subir y veo que ya está toda la casa, o sea, que corremos peligro, que es que los cimientos de la casa se van a hundir y ya me dice todo el mundo, no, hombre, pero ¿cómo no has avisado antes? No, yo he avisado, pero simplemente hemos seguido cenando tranquilamente. Este símil es muy bueno porque ¿cómo se espera que actuemos como si no pasara nada si la situación es tan grave? ¿No? Lo que hay que hacer es salir y decir, oye, que es que la casa está en llamas y si la gente sigue cenando, pues se la arrastra fuera porque es que estamos en peligro. Y esto es un poco la historia de la acción directa. O sea, vemos que la casa está en llamas. Y ya no es por nosotros, si nosotros pues estamos, es por todos, o sea, nuestra casa, que es la tierra en la que vivimos todos, está en llamas. Pues lo que queremos y lo que buscamos con estas acciones es sacar a la gente a rastras, decir, tío, que de verdad esto es importante, que de verdad esto es urgente. Y si no actuamos conforme a la gravedad de la situación que vemos, es muy difícil, o creemos que es muy difícil, que la gente entienda la gravedad de la situación. Entonces, es que es la herramienta que hay que utilizar, desde luego, para nosotros. Y luego, en cuanto a quién va dirigido, ¿no? Que era otra de las preguntas que hacíais, a todo el mundo, yo creo, o sea, como a quien quiera escucharlo. Realmente está claro que muchas veces nos movemos en cámaras de eco, que nos vamos a rodear de gente que piensa igual que nosotros, pero al final este mensaje es para todas las personas que les preocupe un poco. Hay gente que no va a querer escuchar por mucho que se lo digas de muchas maneras y gente que lo vas a comunicar muy mal y te va a querer escuchar. La idea es llegar a cuanta más gente posible. Sí, completamente. Al final todos somos agentes de cambio. Exacto. Entonces todas las personas tenemos posibilidad y cuantas mayor se amplíe esta cámara de eco, mayor Mejor. resultado y mayor rapidez podremos conseguir. Exacto. Bueno, el método que ha explicado Laura se parece mucho al método de Amnistía. Amnistía Internacional realiza unas investigaciones muy serias, muy sesudas, muy lentas muchas veces, nos parecen, pero necesita tener evidencias. Hay, de hecho, laboratorio de evidencias. Por ejemplo, se está investigando sobre la vulneración de derechos humanos por la guerra de Ucrania, por ejemplo, pues, con mucha seriedad. ¿Qué se hace después? Pues se elaboran informes que son muy respetados en todo el mundo. Siempre se están esperando los informes anuales de Amnistía Internacional, porque podéis ir mirando ahí, país por país, cómo está la situación del año. Y una vez que se ha informado, se pide a la población que también actúe. Ya sabéis que el método de Amnistía Internacional fundamentalmente es por la firma. Las firmas están, como he dicho antes, salvando vidas y mejorando situaciones. Me ha llamado la atención esto que comentáis, bueno, que ya sabemos, y Amnistía Internacional precisamente ahora está muy preocupada por la represión de la protesta. Y hay una campaña que empezó el año pasado hablando del derecho a la protesta, porque no es solo en España, las protestas están siendo muy molestas en todo el mundo, porque se evidencian injusticias, se evidencia que el sistema no funciona y hay muchos intereses detrás. Entonces, si queréis también firmar esa campaña que está online, es el derecho a la protesta. Y no sé si se puede añadir más. Nosotros, a ver, Amnistía Internacional no tenemos unas acciones directas no violentas de ese tipo, tienen otro calado, pero bueno, pues por ejemplo el domingo estuvimos en Madrid protestando contra el sistema que nos parece que Amnistía ha dicho, y también la ONU, que es apartheid de Israel contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces, bueno, hacemos actuaciones en la calle, pero con mucha prudencia. De hecho, a la activista de calle nos parece que a veces es demasiada la prudencia de Amnistía Internacional, pero parece que es un método que va funcionando a paso de elefante, que decía nuestro amigo Angelino, que veo ahí, pues vamos así. Entonces vosotros vais un poco delante,
vais un poco adelante. Se nota que sois movimientos muy jóvenes también. Y en Amnistía yo creo que tenemos que seguir vuestros pasos. Y una de las cosas que quiere hacer, sobre todo respecto al medio ambiente, Amnistía, es establecer alianzas con organizaciones como las vuestras, precisamente. Y otra cosa que hacemos, que también lo hacéis Greenpeace, yo creo que Rebelión Científica también, es educación en derechos humanos, centrándonos mucho en ir a centros escolares, a sociedades, a colectivos y Casa de Cultura. Aquí nos reciben siempre fenomenal para hablar de temas de derechos humanos. Pues muchas gracias a las tres por compartir con nosotros. Ahora nos gustaría, porque otra duda que nos surgió mientras preparábamos estas preguntas en la reunión de Amnistía es sobre la situación actual. O sea, ¿cómo está ahora mismo, hoy en día, la situación? Si hemos mejorado algo, ¿cuáles son las expectativas? A ver, yo creo que es súper importante también que muchas veces tendemos todas al catastrofismo, ¿no? Y al pesimismo, porque es lo que vemos, pero creo que sí que es importante siempre ver los puntos positivos. ¿Ha mejorado la situación? Hombre, por supuesto, pero ¿por qué ha mejorado? Bueno, pues yo creo que un poco porque los efectos ya están aquí. O sea, ha mejorado porque hay mucha más concienciación, porque se están viendo ya como las consecuencias reales de lo que pasa. Ya estamos en época de pérdidas de cosechas. O sea, este año con la primavera, bueno, la EMET, de hecho, sacó el informe hace unos días diciendo que esta primavera había sido la más cálida desde que se tienen datos y la segunda más seca en la historia. Dicho por la EMET, eso son fuentes fiables. Entonces, los agricultores, por ejemplo, ya hay zonas en las que el Jerte, por ejemplo, la cereza está destrozada. O sea, hay agricultores que ya se están planteando no cultivar la tierra el año que viene. Entonces, ¿cómo no va a estar la gente más concienciada? Es que ya están aquí las consecuencias. Y eso que nosotros vivimos al final en Europa, ¿no? Que es un sitio que es completamente privilegiado en cuanto a lo que está pasando en otros lugares del mundo. Bueno, la situación es mala, pero gracias a espacios como este que estamos creando ahora mismo, pues al final se van tejiendo redes, se van creando, que también un poco con lo que decía Carmen, ¿no? Cada asociación está focalizada en una cosa, pero lo bonito, lo guay es que entre nosotras podamos generar este tipo de espacios para coordinarnos también, para cada una cumplir con su nicho y poder seguir generando conciencia, porque estamos a tiempo de hacer cosas, pero hay que tener voluntad y sobre todo hay que ser mucha gente presionando y diciendo que no, que por aquí no, que ya está bien, que no queremos seguir este camino. Entonces, bueno, la situación, ¿cómo está? Mal, está mal, pero no hay que tener tampoco miedo a decirlo. Yo creo que está bien decirlo, pues mira, vamos a un escenario que es malo, pero estamos a tiempo de cambiarlo. No hay que caer tampoco en el está mal y entonces como está mal pues me angustio, me agobio y mejor me quedo en casa y no hago nada porque total ya está mal. No, hay que encontrar el equilibrio en eso, pero siendo un poco realista con la situación. Sí, o sea, haciendo referencia a cómo está la situación a nivel climático, está muy mal. Estamos muy cerca de superar. Hace poco ha salido un informe de la comunidad científica que ponía en valor los límites planetarios. 7 de los 8 límites planetarios ya se han superado. Y además esta relación, este estudio es muy interesante porque no habla de los límites planetarios a nivel de cómo sería un ecosistema estable, sino a nivel de seguridad y de justicia, de qué condiciones necesitamos para que haya una calidad de vida digna que sea justa para todas las personas. Y se han evaluado 8 límites importantes, entre ellos emergencia climática, pérdida de biodiversidad, escasez de agua, aumento de contaminación por fertilizantes, por nutrientes, contaminación a nivel como más genérica. Y 7 de los 8 han sido sobrepasados, que realmente son unos límites muy importantes, porque, por ejemplo, en cuanto a emergencia climática, el límite que se estableció como justo y seguro es de 1 grado el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura actualmente está en 1,2 perdón. Y muchas veces cuando hablamos de la subida de la temperatura falta como aterrizarlo y a mí me gusta visibilizarlo con nuestro cuerpo. Cuando tenemos fiebre, la temperatura más o menos ideal son los 36,5 grados, 37 está rozando el límite. De hecho, con la pandemia lo hemos visto muy fácil, ¿no? A partir de 37,5 grados
quédate en casa porque hay algo dentro de tu cuerpo que no está funcionando de manera correcta, y ha subido 0,5 grados. Si nos vamos al grado de temperatura, estamos con 38. Con 38 probablemente puedas ir a trabajar al instituto o lo que sea, pero bueno, ya estás en unas condiciones de no me encuentro bien. 38 grados y medio, que sería ese 1,5 de subida, estás en casa. Pero es que si subimos a los 2 grados, que son los 39, vete al hospital. Y ya los 3 grados, que es el escenario que más o menos no queda tan lejano según los estudios, son 40 grados, estás ingresado porque tienes un grave problema, tu sistema está corriendo riesgo. Entonces, esto si lo aplicamos a cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona la biodiversidad, es exactamente igual. Por eso es tan importante mantener el límite del aumento de la temperatura, porque es lo que va a permitir que no haya unas grandes variaciones, no haya unos grandes cambios climáticos, no en sí porque sean un problema, sino por la capacidad que vamos a tener nosotros como especie y el resto de seres que viven en el planeta, que no somos la única, que a veces se nos olvida. No somos la única especie que vive en el planeta, no tenemos espacio y tiempo para mitigar y adaptar todas estas condiciones. La falta de agua, como estamos viendo este año en España, bueno, en muchísimos sitios. Realmente hay unos problemas a niveles de base, de clima, de cuestión de cómo se va a mantener la vida, que están muy limitados, pero sin embargo aún estamos en ese espacio de tiempo en el que casi todos los informes, el IPCC, en el último informe que sacó, ya también lo decía, tenemos las herramientas, tenemos la tecnología, solo falta la voluntad de que las políticas que son necesarias, que son radicales, que implican cambios, se apliquen. Si llegamos a eso en el tiempo, todavía estamos en el espacio para poder adaptar y de alguna manera mitigar todo lo que va a venir, porque ya hay una parte que no va a desaparecer, que vamos a tener que aprender a convivir con ella. La primavera ya no va a ser lo que es la primavera, vamos a pasar a tener 2 estaciones, o verano o invierno, va a haber climas extremos, va a haber escasez de agua, va a haber migraciones de personas, pérdida de diversidad. Esto es un hecho, pero vamos a ver cómo no sigue aumentando y cómo podemos hacer para que la calidad de vida sea lo mejor posible, porque aún tenemos estos espacios para estar a tiempo, para actuar, para cambiar, porque dentro de 10 años, como mucho, es lo que se llama el punto de no retorno, ese 2030, 2035, pero estamos en ese espacio y yo creo que la humanidad tenemos la capacidad, y cuando nos aunamos y cuando realmente tenemos un objetivo común, realmente se llegan a conseguir escenarios que parecen prácticamente imposibles, y con todas las alianzas, con todos los grupos que han salido, toda la colectividad que se está viendo, que se está uniendo, creo que realmente se visibiliza todos estos cambios y todos estos proyectos que están surgiendo, que son súper interesantes y que tienen esa capacidad real de cambio para poder minimizar todos los impactos que nos van a venir, que son un hecho y que es una realidad. No, simplemente voy a decir que es que hay temas en los que estáis perfectamente documentadas y yo no voy a añadir más, me parece. Vale, gracias. Muchas gracias, chicas. Tenemos aquí nosotras de apuntes una larga lista de malas noticias que hablan sobre la sequía, la escasez de agua, los combustibles fósiles o los jets privados, pero tenemos 2 noticias buenas que me parece que es conveniente leeros, porque muchas veces solo se cuenta lo mal que va todo, y hay un punto en el que si solo se cuenta de forma pesimista parece que no hay forma de cambiar las cosas, entonces puede incluso llevar a que la gente piense que bueno, si está todo tan mal, pues es que no hay nada que hacer, ¿no? Pero el mes pasado de diciembre se aprobó un Real Decreto de envases que, a pesar de sus numerosas excepciones, obligaba a los comercios a dejar de vender frutas y verduras envueltas en plástico. Que, bueno, probablemente muchas de vosotras ya os habéis dado cuenta de que ahora eso va cambiando, pero es una buena noticia que esté regulado. Y, por otra parte, los gobiernos del mundo han acordado en la ONU un Tratado Global de los Océanos. El acuerdo permite a los gobiernos crear santuarios en las aguas internacionales de todo el mundo, lo que hará posible proteger el 30% de los océanos para el 2030. Este es el mínimo necesario, según la ciencia, para que los océanos y la vida marina se recuperen. También contribuye a garantizar el sustento y la seguridad alimentaria de los miles de millones de personas de comunidades costeras que dependen de ellos. Esta es considerada la mayor victoria de conservación jamás vista y una señal de que en un mundo dividido, proteger la naturaleza y las personas puede triunfar sobre la geopolítica. Y estas 2 noticias a mí la verdad es que me dan mucha esperanza y no son un signo de que ya todo esté bien y ya no hay que hacer nada, sino de lo contrario, de que es posible cambiar, pero hay que luchar mucho para ello. Así que, Ana.
continuamos la entrevista. Muy bien, gracias por esas noticias y a vosotras por la contribución. Pero siguiendo con el guión, queríamos hablar sobre los beneficios que hay detrás del cambio climático y si tiene alguna... Nosotras hablándolo en el grupo escolar estuvimos hablando mucho de negacionismo y de qué se puede estar buscando con las políticas actuales que niegan la evidencia del cambio climático. ¿Qué se busca? Comodidad y dinero. O sea, es que no tiene más. O sea, realmente vivimos en una zona de confort, un porcentaje, una élite realmente, es la que vive realmente en esa zona de confort. ¿Y qué se busca? Una aspiración económica. O sea, realmente quien está provocando todo, bueno, las dinámicas, ¿no? Porque al final no hay un único culpable, sino que es una dinámica de sistema. Lo que se está buscando es un beneficio económico, es un maximizar, un extraer recursos sin mirar hacia dónde ni a qué, entendiendo a las personas y a la naturaleza como meras herramientas, como meros objetos que están a nuestra disposición para conseguir mi fin, que es un fin egoísta, que es un fin económico. Y realmente poner esto encima de la mesa es una verdad incómoda, es una verdad que escuece, que lo que nos hace es replantearnos nuestro formato de vida, en cómo nos relacionamos, cómo consumimos, cómo vivimos. Entonces, el beneficio es seguir viviendo en la cueva de Platón, ¿no? En este confort de que todo va bien, de que todo puede seguir como está, de que yo quiero seguir consiguiendo las aspiraciones que tradicionalmente nos ha vendido la sociedad que tenemos que conseguir, que son la mayoría materiales, cada vez más, en espacios cerrados, y que, o sea, vivimos en un mundo que trabajamos, vivimos para trabajar realmente, no para disfrutar ni para vivir. Entonces, al final es este eje, el seguir acumulando, el seguir teniendo materialismo, el que nos está llevando al contexto en el que estamos, por resumir. Sí, a ver, hay muchas campañas, además de desprestigio, efectivamente, contra todas estas cosas y no dejan de ser campañas pagadas por las empresas a las que no les interesa que esto se sepa. Pasó con el tabaco, cuando no había anuncios de lo bueno y lo saludable que era el tabaco, que eran publicidad pagada por las empresas tabaqueras que querían que se siguiera consumiendo tabaco. Y esto es un poco lo mismo. A las empresas petroleras no les interesa que haya ruido sobre lo malo que es que se sigan emitiendo las cantidades de CO2 que estamos emitiendo. A nosotros que nos gusta, bueno, el IPCC, que lo ha mencionado antes Laura, que es, no sé si por si acaso no lo sabéis, que es la máxima autoridad ahora mismo en cambio climático, es un organismo científico que se dedica a recoger toda la bibliografía, todos los informes que hay que puedan afectar tanto social como económico como ambientalmente a lo que se engloba en la idea de cambio climático, y saca informes anualmente. Nunca se quiere mojar, es una autoridad que suele ser como muy políticamente correcta, y este año, en el último informe, literalmente, y cito, el crecimiento constante es incompatible con los límites biofísicos. La única forma de evitar el colapso climático es alejarse de este tipo de sistemas. O sea, es muy fuerte que una entidad como es el IPCC, que no quiere meterse en jaleos de capitalismo, no capitalismo, consumismo, no consumismo, diga que el crecimiento constante es incompatible con los límites biofísicos del planeta. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que no se puede seguir así, que no podemos seguir creciendo, que efectivamente no podemos seguir metidos en la cueva diciendo, bueno, nosotros seguimos produciendo y sálvese quien pueda, porque no está bien. Está claro que el sistema en el que estamos viviendo no está priorizando para nada ya no el bienestar ambiental, sino el bienestar social. Es que es así, no es compatible. Entonces, está todo muy relacionado con el conformismo y sobre todo con el no querer. O sea, es verdad que, por ejemplo, ¿no? Las noticias que comentabais es maravilloso, pero está claro que sigue habiendo muchísimos intereses detrás y que los gobiernos no están estando a la altura de las medidas que hay que tomar, porque hay herramientas para tomarlas, hay organismos que están diciendo que hay que hacer cosas ya, y aunque se dan pasos como tímidos, pequeñitos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente presionando por el otro lado que no deja quizá dar esos grandes pasos que sí que hay que dar y que es necesario dar. Entonces, por eso es necesario seguir movilizando a la gente y siendo conscientes de este problema, básicamente. Os invito a que, parece un texto como muy así terrible, lo del IPCC, pero de verdad que se puede leer bien, ¿eh? O sea, si a alguno le interesa, yo os invito a que os lo descarguéis, está bien.
No sé si Carmen quieres aportar algo. Pues continuamos hablando de la ecoansiedad. Queríamos preguntar qué significa y qué relación tiene con vuestra lucha por el clima, si os mueve, si es algo que os, al contrario, que os bloquea. Bueno, esto nosotros nos reímos mucho, ¿no? Porque además es que si tú buscas ecoansiedad en Google sale como una cosa absolutamente psicótica, ¿no? Como la gente, como si fuera una conspiración total, y es una cosa que existe, que es real, que es simplemente el miedo que tenemos muchas, que probablemente se ha compartido con mucha gente de la sala, a las consecuencias que tiene el cambio climático y los desastres ambientales que puede haber, ya no solo por nosotras, sino por las generaciones futuras. Y es una cosa que le pasa a mucha gente. Yo lo comentaba esta mañana, ¿no? Estábamos ayunando mi familia y yo, y digo, es que yo hay veces que tengo que quitar las noticias o que tengo que pasar un vídeo de Instagram porque no me sienta bien, porque yo sé que si lo veo me voy a pasar un rato muy malo, porque soy consciente de todos los problemas que hay y me agobian y me angustian. Entonces hay que visibilizarlo, porque es cierto que es así. Pero ¿cuál es la herramienta, ¿no? Quizá para dejar de tener ecoansiedad? Pues el activismo. O sea, hacer cosas, sentir que no estás parado, pues eso, ¿no? Como comentaba también antes, yo estoy haciendo la tesis en biodiversidad y yo veo lo que hay, entiendo lo que está pasando, veo la gravedad del asunto. Yo no podría sentarme en mi sofá simplemente a esperar a que pase algo. Pues se sale, pues te mueves, pues te rodeas de gente que entiende también la importancia de lo que pasa. Hablas con gente, te sientes arropado en esa angustia vital de qué es lo que va a pasar y te sientes mejor. Y ya no solo porque sientes que igual estás haciendo un cambio y que estás generando algo, sino porque efectivamente te ves rodeado de gente que está en la misma situación que tú, a la que también le preocupa, y eso siempre como que anima, sí, anima un poco. Entonces, la ecoansiedad existe, no pasa nada si la tenéis. Yo os invito a que os rodeéis de gente que también la tiene y así os sentís un poco menos solas. Sí. Completamente. O sea, yo creo que cualquier persona que esté implicado, que tenga un mínimo de conocimiento, tiene unos niveles más o menos altos de coansiedad y que al final es lo que nos mueve. O sea, al final esa impotencia, esa rabia, esa angustia son emociones que son movilizantes, que son las que te hacen actuar. Si te sientes cómoda, si estás a gusto, no tienes la necesidad de implicarte. Y ecoansiedad es, cada vez que ves el tiempo, decir, es que estamos en abril y hay 30 grados, o sea, de estar mirando continuamente el tiempo y decir, ¿qué vamos a hacer en julio? O estar fregando, o sea, a mí, por ejemplo, el tema de fregar es que me produce una angustia de decir, es que estoy gastando agua que podría beber otra persona para limpiar un plato. El agua de la cisterna es agua potable. Es como... cosas como tan sencillas, ¿no? Que como que en tu día a día vas pensando... O igual, yo estoy haciendo el máster en cambio climático, en cómo afecta a la agricultura, al estar continuamente leyendo noticias sobre la falta de alimentos que va a haber y estar comiendo y decir, es que yo ahora mismo estoy comiendo, tengo el privilegio de tener verduras, de tener fruta a mi disposición y hay otras personas que no las tienen. Entonces, ¿cómo lidias con esto? ¿Cómo te vas a dormir por la noche habiendo leído un montón de artículos, viendo el colapso? Pues diciendo, soy una persona finita, no puedo estar en todo, no tenemos la responsabilidad de ponernos la capa de heroínas, de salvar del mundo, pero sí dentro de mis posibilidades estoy haciendo todo lo que puedo para que de alguna manera se mejore algo. Entonces, esa sensación es lo que realmente hace como tener esa capacidad para lidiar y para que esa angustia no te paralice, que no llegue al punto de paralizarte, sino que te anima a seguir. A veces... dentro de Greenpeace, en diferentes espacios, damos muchos talleres de cómo lidiar con la ecoansiedad, que llega a ser paralizante, llega a ser completamente angustiosa. Y la mejor herramienta es formar parte de grupos, rodearte de personas, porque al final somos seres sociales. Y cuando compartes las frustraciones, los miedos, te haces más fuerte. Y el ver que no estás sola, sino que hay mucha más gente implicada con tus movimientos, que piensa como tú, y que no es una visión que te sacan en los medios de los ecologistas, esta visión como alineada, ¿no? No, sino que somos personas normales del día a día, que tienes los mismos conflictos y realmente ves que compartes, simplemente nos hemos conocido ahora, ¿no? Y ahora en estas preguntas es como estamos súper alineadas, se nota, y eso es realmente la herramienta más potente que tenemos, que son las personas, el unirnos en fuerza y el realmente actuar en conjunto es la mejor manera para poder
sentirnos mejor, y cuando nos sentimos mejor es cuando tenemos la capacidad de seguir luchando y teniendo esa energía para seguir afrontando todos los conflictos y todas las malas noticias que van a seguir llegando. Y quería aportar justo que además cuando has dicho, ¿no?, lo de que somos personas finitas, creo que es súper importante que seamos conscientes de esto, porque muchas veces también las grandes corporaciones tienden a responsabilizarnos a nosotros, ¿no? Eso, hay gente volando con su jet privado 4 veces al día, pero tú no uses pajita de plástico porque, tío, estás siendo súper malo con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, desde Rebelión Científica, pero un montón de movimientos, uno de los principios que tenemos es intentar no responsabilizarnos. O sea, cada uno hace hasta donde puede. Hay mucha gente que no se quiere meter en movimientos de este tipo porque piensa, ay, es que yo tengo un coche, tío, me van a juzgar. No, al revés. Justo, o sea, 1 es más que 0. Como si coges el coche todos los días, es que somos personas que tenemos necesidades, al final todos tenemos un trabajo, una vida, unas cosas que tenemos que hacer, y eso es así, y hasta donde podemos llegar, pues llegamos. Entonces, eso sí que es súper importante también para lidiar con la ecoansiedad. Haz hasta donde puedas. Es que eso, un poquito ya es más que nada, ya ser consciente ya es más que nada. No tengáis miedo, no tengamos miedo a hacer cosas porque no es suficiente. Joder, es que ya es algo, ya es más de lo que hace el 85% de la población. Entonces es súper importante no responsabilizarnos, no llevárnoslo a casa y no torturarnos por fregar, ¿no? o cosas tan cotidianas que al final pues son necesarias para nuestro día a día, ¿no? Y convertir, Fernando Valladares siempre dice, convertir la ecoansiedad en ecofuria, que decías tú también, como ese motor de fuerza para poder seguir y hacer cosas. Muchas gracias por esto. Bueno, ahora prosiguiendo con cómo está la situación social, queríamos hablar sobre la interseccionalidad de la lucha y sobre cómo, bueno, pues cómo las diferentes realidades de cada persona y también de los grupos más discriminados, quienes sufren más los estragos de esta crisis. Bueno, pues evidentemente el cambio climático afecta a todo el mundo, pero no afecta de manera semejante a unas personas que a otras, a unos países que a otros. De hecho, el cambio climático está generando y aumentando las diferencias entre las personas que más están sufriendo. Por eso Amnistía Internacional habla de justicia climática, por ejemplo. Hay que tener en cuenta a las personas que están siendo más afectadas y a los países que están siendo más afectados, que además no son los causantes del cambio, no son los que han provocado y, sin embargo, son quienes están sufriendo más las consecuencias. Se habla, por ejemplo, de países que tienen mucha zona de costa muy sometida al peligro de inundaciones constantes. Se habla, por ejemplo, de estos países que después del colonialismo han sido abandonados en una situación muy miserable. Hablamos, por ejemplo, de Pakistán, de las inundaciones que hubo el año pasado. Hablamos de las zonas que en las ciudades están como reservadas a poblaciones con más pobreza, que son las que viven al lado de las incineradoras o al lado de empresas que contaminan. En el barrio de Salamanca no vas a encontrar en Madrid una empresa de esas, pero sí a lo mejor al lado de la Cañada Real, la incineradora de Valdemir Gómez, por ejemplo. Se habla también de que las mujeres, por tener un modo de vida en muchos lugares de la Tierra, aquí quizá en España estamos más privilegiados o en el mundo occidental, pero en otras zonas su modo de vida, su cotidianidad está más relacionada con la naturaleza y entonces el cambio climático les está afectando, esas sequías tremendas que estamos viendo, esa falta de agua. Están siendo muy afectados dentro de toda esa población que acabo de decir, especialmente la infancia, niños y niñas, porque se les está afectando en no poder disfrutar de una vida normal y están en época de desarrollo. Personas también de mayor edad, también, personas con discapacidad
que tienen muchísimas menos posibilidades de poder huir, poder desplazarse, poder estar atentos a lo que está pasando, ¿vale? Entonces, bueno, a Amnistía Internacional le preocupa muchísimo eso y sobre todo está pidiendo y luchando porque se dé voz a estos colectivos en las decisiones que se están tomando, porque se habla también desde la supremacía del mundo privilegiado que dice, mira, parece, bueno, un poco lo que estabas tú diciendo, ¿no? Parece que está empezando a haber problemas, pero quienes tienen más problemas son esos. Entonces se está pidiendo financiación para que esta gente pueda mitigar lo más posible, adaptarse lo más posible dentro de sus malas circunstancias. Muchas gracias, Carmen. Ahora queríamos preguntarle a Laura qué significa el término crisis global, que hemos oído que habéis utilizado y que es un término muy extendido, y cómo se refiere al ámbito social también. Al principio empezamos a hablar sobre el concepto de cambio climático, porque lo que está sucediendo es un cambio del clima. Poco después hablamos de crisis climática, porque ya no es que haya habido un cambio, sino que este cambio está provocando una serie de consecuencias que no somos capaces de adaptarnos, de mitigar. Y cuando empieza a ser algo que afecta en todas las partes, hablamos de crisis global, o últimamente también se habla de emergencia climática o incluso de crisis ecosocial, que realmente a mí es el término que me parece que engloba a los dos conceptos, porque va más allá de una pérdida de biodiversidad, va más allá de un cambio en las estructuras y en cómo ha ido funcionando tradicionalmente los ecosistemas, sino que también depende de cómo nos está afectando a las personas, que todos estos movimientos, ¿no?, todo lo que ha comentado Carmen, en nuestra calidad de vida realmente es lo que está influyendo. Hay muchos derechos que están siendo violados y no estamos teniendo en cuenta de que no somos la única especie que habita en este planeta, que tenemos que tener en cuenta esa perspectiva holística de que hay muchas otras áreas que están interrelacionadas y que realmente lo que no funciona es el concepto como tal del modelo. Entonces, una crisis global es aquello que afecta a todas las áreas por igual, de diferente manera, de diferente perspectiva, pero que no podemos separarlas. No podemos retirar y hablar única y exclusivamente de un tema, porque cuando hace poco hice un ejercicio que me pareció muy visual, que cada uno iba exponiendo los problemas que había, problemas de machismo, problemas de homofobia, problemas de racismo, crisis climática. Y cuando dices, vale, hemos conseguido, hemos solucionado la crisis climática, lo borras de la pizarra y dices, wow, pero es que tengo un montón de problemas detrás que siguen estando. Entonces es cuando hablamos de que hay una crisis que afecta a todas las áreas y que lo que tenemos que cambiar es el modelo de vida y el concepto que tenemos en toda su perspectiva. Por eso es una crisis global, ecosocial, que trasciende los límites más de la naturaleza, que también apelan a la responsabilidad social que tenemos como personas que habitamos este planeta y no como única especie. Bueno, pues ahora volviendo al tema que hemos tratado antes, queríamos si nos pudierais contar un poco más sobre el punto de no retorno y sobre si ha llegado ya o si perspectivas que vemos. A ver, esto es un poco tramposo porque la ciencia climática es muy, muy, muy compleja y muchas veces lo que se nos, desde los sectores así de, pues eso, más negacionismo climático, se nos echa en cara que es que llevamos 50 años diciendo que ya hay punto de no retorno y que cuando llega, ¿no? Que dónde está la crisis climática. Entonces, la realidad es que no se sabe cuándo va a llegar eso. Hay una fecha aproximada, se supone que parece que el horizonte de 2030 es el que, pues bueno, puede ser que sea cuando llegue, pero yo no pondría tanto el foco en cuándo va a llegar, sino, o sea, por qué es tan importante frenarlo antes de que llegue. Y es que al final los procesos biofísicos de la Tierra hay un momento en el que van a hacer que todo se desencadene, básicamente. Por ejemplo, para que me entendáis, los océanos, ¿no? Nosotros sabemos que si se calienta la Tierra se están derritiendo los polos. Bueno, que se derritan los polos quiere decir muchísimas cosas, pero, por ejemplo, uno de los ciclos que se desencadena es que hay más superficie de océano, esta superficie de océano retiene más calor, y entonces eso, por un lado, hace que se sigan derritiendo más los polos, por otro lado, se libera CO2 del permafrost, que es una capa finita, finita de hielo que retiene muchísimo CO2.
Como se libera más CO2, se calienta más la Tierra y esto es un ciclo sin fin estupendo. Esto es uno de los ejemplos de ciclos que tiene la Tierra que si seguimos presionando va a haber un momento en el que pues, salte y ya sea muy, muy, muy difícil de parar. Va a ser una retroalimentación absolutamente extrema, por decirlo así. Entonces, estos ciclos ya están ocurriendo. Lo que pasa es que están ocurriendo a un ritmo, vamos a decir, moderado. El punto de no retorno es el momento en el que todos estos ciclos se disparan y no se dispara se disparan todos y a la vez. Entonces, lo importante es evitar que más de estos ciclos se activen y que no empecemos o sea, y que no lleguemos a ese punto, porque la realidad es que no se sabe qué va a pasar cuando lleguemos a ese punto. Cosas malas, o sea, yo no quiero estar aquí cuando ese punto llegue realmente, y por el camino en el que vamos, pues lo más probable es que desde luego nosotras pues tiene pinta de que sí que vamos a estar, sí, tristemente. Entonces es importante centrarse en evitar seguir activando estos ciclos de retroalimentación que tiene el planeta. No sé si quieres aportar algo, Laura. Muchas gracias a las tres por ilustrarnos. Y la verdad es que os haríamos 1000 preguntas más y nos quedaríamos aquí horas, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a pasar al turno del público. Y es que si ahora es vuestro momento para preguntar cualquier duda que tengáis, o no hace falta que sea una pregunta, puede ser compartir una reflexión o algún dato incluso. Así que si alguien tiene algo que decir, pues adelante. Sí. Hola, mucho se me oye. Nada, gracias a todas. La verdad es que es una gozada, es un gusto y es emocionante ver cómo gente tan joven se implica para el bien de todos. Y bueno, yo quería haceros una pregunta en paralelo, aparte de daros la enhorabuena, que es que entiendo que estáis en 3 organizaciones que se mueven al margen de la economía y de la política para no generar dependencia. Pero es verdad que también habéis mencionado que son necesarias políticas de apoyo. ¿Cómo planteáis vosotras, las 3 organizaciones, que pueda haber algún tipo de comunicación o de ayuda por parte de los políticos, que al fin y al cabo son los que llevan a cabo esas medidas? A ver, una de las vertientes del trabajo de Amnistía Internacional es hacer incidencia política. Entonces, estamos siempre con todas las investigaciones que se hacen, todo esto que he dicho de justicia climática, planteándolo a gobiernos y también a empresas para que se cumplen. Pero claro, luego ya lo que hagáis los políticos ya es otra cosa. Entonces, no sé si querías... no sé si Al final, la incidencia política es una de las herramientas y lo que hacemos estas 3 organizaciones y en general muchas es representar unos intereses de la sociedad. Lo que pasa es que estamos organizadas y trabajamos base a unos objetivos. No estamos asociadas a ninguna política porque no es necesario asociarnos a ningún partido en político, sino lo que nosotras hacemos es trasladar las necesidades que tenemos como sociedad. ¿Cuáles son las herramientas? Participación ciudadana. Es súper importante que desde las esferas políticas realmente se abran espacios reales donde nuestras organizaciones y en general los diferentes estamentos sociales puedan participar y decidir sobre qué es lo que quieren, sobre qué necesitamos y que se abran esos espacios que sean de escucha, que las leyes tengan unos procesos que sean reales, porque muchas veces sí se abren los procesos de escucha, pero no son accesibles porque hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad de cómo poder acceder a estos trámites, de cómo se pueden implicar y luego también las iniciativas de todas las propuestas, de todos los informes que se elaboran, que se integren dentro de las políticas de campaña. Ahora, por ejemplo, estamos en proceso de política para las elecciones de julio, pues, por ejemplo, desde Greenpeace y en Amnistía estoy segura de que también, Rebelión Científica, elaboramos proyectos, propuestas que son alcanzables, que sean basadas en las distintas
las ciudades, en los diferentes entornos y aplicarlos directamente en los programas políticos y ejercer ese compromiso. Ya no es necesario reinventar y que sean los propios partidos los que vean cómo solucionar, sino que escuchen aquellas secciones de ciudadanos que ya están proponiendo cuestiones reales que son prácticas y que se pueden aplicar, y lo que haya realmente luego es un compromiso y una actuación en base a lo que ya se está proponiendo. No hay que reinventar la pólvora, ¿no?, que muchas veces se dice, sino lo que hace falta es que la sociedad esté implicada y que se abran esos espacios de participación ciudadana y que haya una difusión real de cómo poder acceder a estas herramientas, porque muchas veces la gente nos pregunta ¿y cómo puedo? Que esto existe, esta ley ha pasado por un proceso de apertura y yo no lo sabía, ¿no? Pues acercar todas estas propuestas a la base para que todo el mundo pueda acceder y que luego eso sea escuchado. Realmente es la manera, sin tener que implicar políticamente con partidos concretos. Sí, a mí me estaba viniendo a la mente cuando preguntabas una acción que quizá os suene. En 2019 Extinction Rebellion acampó frente al Ministerio de Transición Ecológica y justo lo que buscábamos en ese momento, digo buscábamos porque Rebelión Científica es como una especie, aunque es un grupo autónomo, no deja de ser una parte de Extinction Rebellion, era poder reunirnos con la ministra, y estuvimos acampando hasta que la ministra accedió a reunirse con nosotros. Entonces, esa es una manera de permear, ¿no? Pues yo tengo unas propuestas, siento que no están siendo escuchadas, pues voy a hacer algo hasta que esas propuestas se escuchen. Efectivamente, luego, qué se haga con esas propuestas que trasladamos ya es decisión absolutamente política, pero todas las acciones que hacemos van dirigidas a que al final son... los estamentos políticos, que son los que tienen el poder de dar los cambios drásticos, sean los que tomen la palabra de todo esto que decimos. Por ejemplo, nosotros hace poco nos reunimos, porque no sé si lo sabéis, pero en la Comisión Europea ahora toca presidencia española. Entonces es un momento súper bueno para acercar propuestas, y tanto Futuro Vegetal como Extinction Rebellion como Rebelión Científica nos juntamos con uno del comisionado de la presidencia europea, o sea, española, perdón, y justo nos comentaba, ¿no? Joder, pues es un momento muy bueno para que si tenéis alguna propuesta, algo, nos la trasladéis. Y entonces es como, bueno, pues ponerse a funcionar, ponerse a trabajar para aunque sea de nuestro lado, llevar esas propuestas. Que luego esas propuestas no trasciendan. Bueno, nosotros habremos hecho nuestra parte del trabajo, digamos. Entonces, sí, esa permeabilidad es absolutamente necesaria. Lo importante es lo que decía Laura, como de que no hace falta estar asociada a ningún partido. Somos totalmente apolíticas, pero necesitamos a la política para funcionar. Hola. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena también, que me ha parecido súper importante y súper interesante la conferencia. Y creo que es bastante interesante sacar un debate a la palestra que, bueno, me parece que puede resultar interesante, ¿no? Y se trata de que muchas veces, bueno, muchas de las asociaciones que lleváis son internacionales, no sé si Rebelión Científica es internacional también, pero muchas veces como en el nexo de estas problemáticas se dan a veces contradicciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema bueno, pues que es verdad que en Occidente hemos tenido la oportunidad de que de industrializarnos, de que digamos, nuestra producción se lleve a cabo, pero resulta que, bueno, pues en otras zonas del mundo, ¿no? No se ha llevado o se está llevando ahora mismo este proceso de industrialización. Entonces, creo que también puede surgir aquí un dilema muy interesante en cuanto a justicia social, a justicia en cuanto a los países, porque al fin y al cabo pues, sigue habiendo una dinámica de poder, ¿no?, entre países occidentales y países que ahora están pues, en vías de industrialización. Entonces, pues eso, se quejan a lo mejor de que ellos a lo mejor están llegando ahora a esta etapa de industrialización y sí que se ven limitados su cupo de contaminación, ¿no? Mientras que en los países occidentales pues, no hemos tenido esta problemática, ¿no? Históricamente durante años y años de industrialización. Entonces, un poco, ¿cómo veis esto? Porque yo sí que veo que puede resultar una contradicción en cuanto a justicia social, hablando un poco en términos de geopolítica. Evidentemente,
Evidentemente, pues la gente quiere mejorar, como ha dicho Laura antes, y precisamente por eso se está hablando de criterios de adaptación y de mitigación. Es decir, yo creo que tiene que ir por ahí y tiene que haber una voluntad que no esté movida por estos intereses que sabemos que están detrás en estas COP que se organizan y todo eso, para que se trabaje en esa línea que tú dices, que se pueda progresar, pero ya con la experiencia que hay del primer mundo, se haga de otra manera. Pero efectivamente, seguramente, estos países estarán reclamando eso. Yo quiero también que vosotros lo habéis hecho. Entonces, creo que la línea va por ahí, de ayudar a que no se cometan los mismos errores, pero tendríamos que empezar dando ejemplo desde aquí, de que efectivamente queremos renunciar a la comodidad y al beneficio económico que has mencionado antes, Laura. Y que se tiene en cuenta, bueno, yo voy a ser la pesada del IPCC, pero el IPCC lo tiene en cuenta. O sea, de hecho, cuando habla de toda esta descarbonización, menciona que hay que tener en cuenta todos los contextos culturales, históricos, porque efectivamente no es justo que ahora se diga, no, pues ahora se paraliza toda la carbonización y nadie produce nada. No, no. Efectivamente debería ser Europa, en este caso Estados Unidos, que hemos sido los que ya hemos hecho todo ese trabajo, empezáramos a cumplir los acuerdos de París, que ya no es que estemos pidiendo bajarlo más, o sea, cumplir los acuerdos a los que nosotros mismos nos hemos comprometido. Y no exigirles lo mismo a países que ahora mismo están empezando a quizá industrializarse más. Yo creo que no es compatible, creo que también es uno de los argumentos que se utiliza más como para decir, no es justo, y echar por tierra toda todo el discurso de descarbonización. No, es que ahora mismo el segundo país que más emisiones genera es Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ningún problema de poca industrialización, ¿no? Entonces, dar ejemplo y volvemos un poco a lo mismo, a no culpabilizar, básicamente. Pero vamos, sí, es una dicotomía terrible. Sí, creo que también tenemos una responsabilidad, puesto que también nosotros como Occidente hemos sido principalmente los que hemos producido todos estos desequilibrios, en cuanto tenemos una responsabilidad quizás económica de poder aportar. De hecho, en la última de las cumbres que se organizaron, de los pocos consensos que se consiguieron que fueran realmente interesantes, era ese Fondo Monetario Común para poder aportar a nivel económico materiales y nuevas herramientas para que se puedan seguir industrializando sin que sea a pesar de seguir contaminando y produciendo a este sistema. Entonces, hay maneras de desarrollarnos, pero de una manera renovable y que no implique seguir perteneciendo a este sistema y destruyendo. Y tenemos la responsabilidad económica, yo creo, de hacernos cargo de todo lo que también hemos producido nosotros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, intentamos que sea corta, porque nos estamos quedando sin tiempo. Si alguien quiere hacer... Si no... Hola. Me ha parecido muy sugerente ver que, además de la representación como mujeres que estáis ahí y todas las que están por aquí en la organización, y Madre Gaia, Madre Tierra, ¿no? Entonces las mujeres y el sentimiento femenino de esa energía que hay especial, agradecerlo. 2, agradeceros que os conozco algunas desde pequeñas, niñas, adolescentes, y veros ahora es... Entonces lo quería decir, porque es que me tengo que ir. Entonces, de verdad, muchas gracias, y estoy orgulloso de haberos conocido entonces y veros ahora. Y eso da esperanza, por una cosa que ha dicho a Carmen, de que tenían que aprender de unas organizaciones de otra y tal, lo cual me deja que hay tanto que aportar, y vuestra juventud es la esperanza. Entonces yo, ante este panorama que vemos, que a veces lo vemos y está muy oscuro, tú lo has dicho, Laura, está muy oscuro, el hecho de que seáis jóvenes y nos da ánimos, esos ánimos que a veces vemos que no puede ser. Habéis hecho unas ideas fuerza, habéis mostrado unas ideas fuerza que creo que nos tenemos que quedar, que cada uno se queda con la suya, y solo como una reflexión, que yo creo que la habéis apuntado, pero
Me parece interesante. En estos tiempos se habla mucho de unidad a otros ámbitos políticos y yo creo que acciones nacionales, internacionales, comunes en un objetivo común consensuado y que de forma en el tiempo y en el espacio se manifiesten a través de los medios para que lleguen a las personas, cada uno teniendo su idiosincrasia, sus líneas de trabajo, que hay que mantenerlas, pero llegar a esos puntos de forma consensuada, desde arriba, desde las organizaciones, para decir esto a nivel tanto social como de medio ambiente y que sean todos a la vez. Y entonces que la potencia de ese mensaje y de ese punch que se da a la sociedad sea contundente, porque las acciones de Greenpeace nos hemos enterado porque son acciones visibles, los transmiten los medios y otras acciones de otras organizaciones que estáis trabajando a lo mejor no son visibles o han sido visibles cuando habéis hecho ese momento. Entonces, esa coordinación, esa unidad en la acción concreta para objetivos muy concretos de los ámbitos que habéis hablado, pues vamos a y luego que cada uno lleve el suyo, me parece una posible vía de trabajo urgente, porque es que has dicho 1,2 y es que en determinadas partes del planeta, claro, es a nivel mundial, ya está en 1,5 y es que cuando cambian se derriten los polos buenos, pues esto es pero es que puede cambiar las corrientes de todo el Golfo, las corrientes oceánicas, que va a cambiar el clima de todo, además. Entonces, claro, es tan fuerte. Y has dicho París, pero es que desde el 92 el panel intergubernamental y la reunión de Río estaba ahí y se han hecho cosas, pero la compañera que ha dicho lo de la filtración o la permeabilidad política, hay que hacer las normas. En Alemania llegó un partido verde. Luego hemos visto la evolución y sabemos lo que consigue la política y cómo también desvirtúa, ¿no? Hay que mantener la independencia, como vuestras organizaciones hacéis. Y sobre todo esa parte social, personal, que hace, bueno, unas más que otras y que también luego incorporan lo digo por Amnistía, que incorporan también en sus objetivos como el medio ambiente, que no somos ajenos, que somos todos parte de lo mismo, ¿no? Y entonces esa justicia. Entonces yo me voy contento por veros, me voy muy, muy satisfecho porque el pesimismo está ahí y creo que gracias a vuestra acción mantenéis eso adelante. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, pues sintiéndolo mucho tenemos que cerrar ya, ¿vale? Pero antes queríamos dar las gracias a la Casa de la Cultura por acogernos tan amablemente como siempre hace, al grupo local de Amnistía de Villalba, que bueno, siempre nos ofrecéis muchísimo apoyo en todo, así que muchas gracias. Y también muchísimas gracias a los ponentes, que ha sido bueno, genial que estuvieseis aquí, que compartáis con nosotras todas estas cosas. Y por último queríamos, bueno, gracias al público, a todas por venir, que eso siempre está genial. Y queríamos daros unos regalos que nos han llegado desde el grupo de Villalba, de Amnistía. Y recoger los papelitos, que vamos a pasar ahora a por los papelitos. Así que, espera. Los papelitos de la opinión. Sí. La recogida de papeles son los post-its, si alguien no lo ha dado, y los papeles en folio, que es la valoración de cómo hemos organizado el coloquio, la opinión, alguna crítica o algo así. Esto nos ayuda muchísimo a mejorar. Cuando lo hemos puesto en práctica otras ocasiones, nos motiva mucho a hacer cambios y a movernos y mejorar. Y por último, queríamos animaros a la firma. Las firmas se encuentran a la entrada del salón de actos y tenemos hojas de firmas para la comunidad Saint Pomer, si no me equivoco. Carmen, bueno. Y tenemos las hojas de firmas para la comunidad Saint Pomer, que os animamos mucho, y las postales que os hemos contado antes, que diseñamos algunos miembros del grupo el año pasado, que firmamos para conseguir que lleguen a estas personas indígenas, así que os agradecemos mucho si colaboráis. Y la foto, sí, que es en esta pancarta, así que
Si os importa haceros una foto antes de iros, os lo agradecemos muchísimo. Gracias.